Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Gloria al Señor, hermano, muchas bendiciones. Juan capítulo 20, hermanos, díganme un fuerte amén. Gloria al Señor. Evangelio de Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el primer día de la semana. Perdón, es Juan capítulo 20, ¿no? Juan capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Amén. Bien, hermano, le he puesto como título al mensaje: se han robado a mi Señor. Se han robado a mi Señor. Y quizás usted va a estar identificado con este mensaje porque de pronto a usted le robaron al Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Muchas bendiciones. Yo sé que Dios le va a hablar en esta mañana y le oro para que Dios le abra el corazón y usted se dé cuenta si le han robado al Señor o no. Quizás más de uno ya hemos predicado este pasaje, pero no me había dado cuenta sino hasta esta semana que en todo este capítulo que vamos a desarrollar hay al menos 5 tipos de personas que nos muestran a quienes el Señor le ha sido robado. Aleluya. Y no se dan cuenta que Jesús ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermano? ¿Cuántos ya recibieron el mensaje, hermano? Bueno, ya puede adelantar el almuerzo si ya recibió el mensaje. Gloria al Señor. Bien, quiero comenzar diciendo que una de las características de la predicación evangélica actual es que la predicación evangélica actual ha quitado a Jesús de la predicación. Y yo no estoy diciendo que tengamos que mencionar a Jesús para indicar que Jesús está en la predicación. Estoy hablando de el espíritu de la predicación, porque toda la Biblia tiene que estar centrada en la persona de Jesús. Entonces, dadas estas condiciones, que la predicación evangélica ha sido quitada de la persona más importante que se llama Jesús, entonces podemos entender que ya que no está Jesús, entonces podemos ver que la razón por la cual está la confesión positiva, podemos ver la razón por la cual está la declaración positiva, podemos ver la razón por la cual está el pensamiento positivo, el tema de la prosperidad. En otras palabras, podemos ver, hermanos, sin ánimo de ser un gran teólogo, que la predicación evangélica ha dejado de ser cristocéntrica, nada menos y nada más, porque se han robado a mi Señor y no saben dónde le han puesto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Este es el mensaje del cual voy a hablar hoy. Se han robado a mi Señor. Y no solamente en el área de la predicación, sino en otras áreas de las cuales voy a hablar en esta mañana. Hoy se atrae, hermanos, más la atención en formas, en cosas,
La Biblia le llama comezón de oír, porque la gente ya no quiere escuchar de Cristo, sino de oír comezón, oír novedades, oír fábulas, oír cuentos, oír nuevas revelaciones. Todo esto porque se han robado a mi Señor y no saben dónde le han puesto. Pregúntale al hermano, ¿dónde está tu Señor? ¿Dónde has puesto a Jesús? Aleluya. Cristo, hermanos, es indudable que ha sido robado por los líderes hoy en día. Se lo robaron. ¿Usted puede creer eso, hermano? Se robaron a Cristo. Hay que preguntarles a ellos dónde lo han puesto. Para esto es esta iglesia, o las iglesias que el Señor está sacando, para que levanten voz en cuello y le digan a los falsos maestros: se han robado a mi Señor, ¿dónde le han puesto? ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? El apóstol Pablo ya alertaba, ahorita vamos a ver la cita, el apóstol Pablo ya alertaba de que esto iba a ocurrir. Pero también, hermano, viendo la historia de muchos predicadores de antaño, tales como Charles Spurgeon, John Wesley, como Martín Lutero, cosas que ellos decían que solamente debíamos hablar de Cristo. Es decir, toda la predicación tiene que tener el fundamento de Cristo. Cristo, hermanos, es el hilo conductor de toda predicación. Es como si usted fuera a la ferretería o algún almacén de electricidad y comprara un cable eléctrico para su casa y solamente tuviera el forro plástico y no tuviera el hilo metálico adentro. Si ese hilo metálico adentro no está, de nada sirve el cable que tú vayas a comprar, porque sencillamente Cristo ha sido robado y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Cuántos dicen amén, aleluya o ayayay? Ha sido robado Cristo. Y quizás, hermanos, el hecho de que no vivamos una vida experimentada, de tener la experiencia de la resurrección, es una evidencia de que Cristo ha sido robado y no sabemos dónde lo han puesto. Aleluya. Quiero, hermano, que este mensaje cale en lo más profundo del corazón. Porque pareciera, hermanos, que hubiera una vitalidad el domingo en la iglesia. Pero cuando viene la prueba de que no hay comida el lunes, cuando viene el estrés de la semana laboral, se nos olvida de que Cristo resucitó y de que empezamos a vivir de lunes a viernes o a sábado a un Cristo robado y no sabemos dónde lo han puesto. Aleluya. La iglesia moderna está marchando bajo el lema de Cristo vive. Estoy hablando del lema, pero todo lema tiene un estandarte y el estandarte de Cristo no está. ¿Cuántos entienden esto que estoy diciendo, hermano? Aleluya. Nos llenamos de lemas bonitos, nos llenamos de lemas preciosos, pero a la hora de la verdad, Cristo no está ni en ese lema ni en ninguna parte, sencillamente porque Cristo ha sido robado y no saben dónde lo han puesto, hermano. Aleluya. Dígale, hermano, te van a hablar en esta mañana. El Jesús de hoy se ha convertido en un Jesús utilitario. Jesús se ha convertido en un cajero automático. Jesús solamente se ha convertido en la llave de la bendición. Jesús solamente se ha convertido en un hacedor de milagros. ¿Cuántos están de acuerdo? Jesús solamente se ha convertido en el dueño del evangelio de la oferta y la demanda. Ese es el evangelio de la prosperidad. Solamente evangelio de oferta y demanda. Ese evangelio no toca el tema del arrepentimiento, de la santidad, de la obediencia. ¿Sabes por qué ha pasado esto? Porque Cristo ha sido robado y no sabe dónde lo han puesto. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Un sermón que no predique a Cristo es una vida sin sentido. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, ya el apóstol Pablo lo venía advirtiendo, así que todo esto no es novedad de lo que está pasando en las iglesias y en cada cristiano, hermano. Cuando hablo de la iglesia no hablo de la organización, estoy hablando de cada persona.
En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice el apóstol Pablo, esto sí era un verdadero apóstol, el último de los apóstoles, hermano, dice la Biblia. ¿Oyó? El apóstol Pablo es el último de los apóstoles, él mismo lo dice. Me gustaría ver qué explicación tienen de los autollamados apóstoles. El apóstol Pablo lo dice, yo creo a mi Biblia, yo no sé usted. Es el último de los apóstoles. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta palabra sufrir significa no la van a querer escuchar. La gente está así, quieren es su tema de prosperidad, es porque ya no quieren, es lo que significa la palabra sufrir. Ya no soportan la sana doctrina. Y cuando el predicador empieza a hablar de la santidad, lo único que le dicen es, ya usted sabe la palabra, religioso, extremista, fundamentalista, musulmán, etc. Solo porque no soportan la sana doctrina. Y que usted, quizás, me atrevo a decir, más de uno le rechina este mensaje. Y me puede decir a mí de cuánto lo que usted quiera, pero quiero recordarle que tenga mucho cuidado porque el mensaje no es mío. El mensaje es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada vez que te rechina el mensaje es porque Cristo está muerto en tu vida. Se te robaron a Cristo y no sabes dónde lo han puesto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Ya estoy llegando al mensaje. Ya estoy llegando. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Me quedé asombrado, hermano, esta palabra yo no la había buscado en el idioma original. Esta palabra comezón de oír, literalmente en el idioma original significa oídos sarnosos. Con razón, tienen comezón de oír, porque el perro se la pasa rascando cuando tiene sarna. Yo no escuché nada. Entonces la gente le rasca el oído porque no soportan la sana doctrina. Eso es comezón de oír. En alguna otra traducción, hermanos, que puedan sacar, debería decir así. Porque tienen el oído lleno de sarna. Y siempre se las pasan rascando y están buscando novedades. Y lo que más me impresiona, dice que a causa de ese comezón de oír, escucha, a causa de ese comezón de oír, mira cómo funciona el mundo espiritual. Cuando una persona rechaza la sana doctrina, entonces ese deseo por la sana doctrina viene a ser reemplazado por el comezón de oír. Y cuando viene comezón de oír, tú te vas a ganar a un predicador que satisfaga a ese comezón de oír. Yo no escuché nada. Esto es lo que aquí dice en este versículo. Aquí lo dice, primero habla de comezón de oír y después dice, se amontonarán maestros, gente que enseñe la palabra de acuerdo a lo que la iglesia quiere. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se amontonarán maestros conforme, número 1. O sea, el que tiene comezón de oír va a pedir en su espíritu predicadores que le sacien ese comezón de oír. Y no va a este predicador a hablarles la sana doctrina. Entonces, él va a jalar maestros simplemente que le satisfagan sus caprichos. Porque aquí lo dice, conforme a sus propias concupiscencias. Antes de avanzar, ¿a quién se está refiriendo cuando habla de sus propias concupiscencias? ¿Al maestro o al comezón de oír? ¿A quién dicen? A ver. A los que tienen comezón de oír. Es decir, que los que tienen comezón de oír tienen concupiscencia en el corazón, malas. Y de alguna manera, como ellos rechazan la verdad, reciben un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Y viene ese espíritu deseoso de concupiscencia a traer a otro predicador lleno de concupiscencia. Miren lo delicado que es esto. Hermano, usted tiene que amar la palabra de Dios.
Yo quiero resaltar esto, de verdad. Usted tiene que ser un hambriento por la palabra. Hermano, si aquí hay alguien que de manera religiosa, de manera puntual, a la misma hora, a los mismos días, hace su devocional diario, usted está muy mal. Usted tiene que estar devorándose la palabra todo el día, todo el tiempo, cada vez que pueda. Ahora hay tantas herramientas, ahí sí, utilice la tecnología, hermanos, para poder leer la Biblia en el celular, si no la puede llevar, si está muy lejos, la puede descargar, hermano. Y trate de devorarse todo esto, que toda la palabra es preciosa, hermanos. Entonces a veces, hermanos, nuestras vidas más bien reflejan que se robaron a Cristo y no sabemos dónde lo hemos puesto. Qué tragedia que a usted se le pierda algo en su casa que usted necesite y usted no sepa dónde lo ha puesto. Cosas como la llave, el celular. ¿Sabías tú que así anda gente con Cristo? No saben dónde lo pusieron. Oye, ¿has visto a mi devocionalito por ahí? Mi libro de oración, ¿no lo has visto por allí? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque se te robaron al Señor y no sabes dónde lo han puesto. ¿Sabes? Aquí yo sé que hay gente que sabe los ministerios, los dones que Dios les ha dado, los talentos. ¿Sabes por qué no los pones en práctica? Porque se te robaron al Señor y no sabes dónde lo has puesto. Es necesario que hoy busquemos al Señor y que lo pongamos en el lugar donde Él se merece, el trono de gloria. Jesús debe ser el primero en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Todo esto ha sucedido, hermanos, porque se han robado a mi Señor. Si usted se da cuenta, hermanos, en las iglesias hay mucha música, pero no hay adoración. En las iglesias hay muchas lágrimas, pero no hay convicción. En las iglesias hay mucho grito, pero no hay convicción. ¿Sabes por qué? Porque se robaron a mi Señor y no saben dónde le ha puesto. Al ser humano, hermano, tiene la tendencia a buscar lo que más le atrae a los ojos, a aquello que más se siente bien. Si me gusta, si me cae bien, o sea, es normal, natural. Si a ti te gusta una comida, pues tú vas a darle esa comida. Si a ti no te gusta esa comida, hermano, ni que tengas hambre. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su manera, en su plano natural, funciona así, por los deseos de su sentido. Pero hermano, acuérdate que nosotros no somos de una sola vía. Nosotros no solamente somos cuerpo, nosotros también somos alma y somos espíritu. Y en consecuencia, aplicado a este tema, a lo espiritual, podemos ver que Cristo ha sido sustituido. La palabra de Dios funciona como un alimento. Diga conmigo, alimento. Esto es un alimento. Tú comes físicamente. ¿Sabes cuándo tu alma come? Cuando puedes escuchar música, cuando te lees un buen libro, tu alma se está alimentando. Pero tu espíritu, ¿cómo se va a alimentar tu espíritu? Tu espíritu no se puede alimentar de otra forma si no es a través de nuestra comunión espiritual con Dios, que se da a través de la palabra, a través del ayuno y a través de nuestra oración. ¿Cómo más podemos alimentar al espíritu? Que el espíritu es inmaterial. Entonces, Cristo, nuestra comida verdadera, ha sido sustituido en la iglesia por el humanismo, por el sentimentalismo, se ha reemplazado por fábulas, por experiencias. Me da miedo, hermanos, que reemplacemos las experiencias por la bendita palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que Dios habla por sueños, por visiones. Con todo esto, hermanos, estoy muy atento a que esas experiencias no estén por encima de la palabra de Dios. Todo esto, hermano, hay que llevarlo a la palabra de Dios. Cuando empezamos a andar en pos de las experiencias, y yo me pego a la hermanita, porque a la hermanita Dios sí le muestra. Hace rato te robaron a Jesús y no sabes dónde lo han puesto. Y yo no estoy diciendo que ahora menospreciemos a la hermana o tengamos celo del hermano o del hermano. Yo no estoy hablando de eso. Sino, hermano, es que tú tienes que tener la experiencia con Jesús. Luego la iglesia callada hoy, hermano. O no está llegando el mensaje o está llegando mucho.
tenemos que tener la experiencia de un Cristo resucitado. Ya viene el mensaje, no se preocupe. Esta es la causa de muchos males en la iglesia, haber reemplazado a Cristo. Cristo tiene que volver a ser levantado, porque dice Jesús: si yo fuera levantado, atraeré a todos hacia mí. El hecho de que muchas iglesias estén grandes y estén llenas no quiere decir que Jesús haya sido levantado. Esto nos habla de que también las iglesias están así porque se ha reemplazado a Cristo por filosofías huecas, por libros escritos por hombres que no tienen ningún peso intelectual, ni teológico, ni espiritual, y mucho menos bíblico. ¿Todo por qué pasa esto, hermanos? Porque se han robado a mi Señor y no saben dónde le han puesto. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Quiero preguntar. ¿Dónde está, te lo repito, dónde está Jesús en tu vida? El hecho de que lo menciones, el hecho de que Jesús esté de manera intelectual en tus pensamientos, no quiere decir todavía eso, que Jesús sea el centro de tu vida. Ahorita que hablábamos de comer la carne y de beber su sangre, ahí hay una palabra clave y se llama permanecer en Jesús. Y cuando habla de permanecer en Jesús, la Biblia nos está enseñando a que debemos obedecerle en todo. En todo es en todo. Si Jesús nos dice la orden de orar, estoy hablando de cosas sencillas. Y ni siquiera estoy tocando temas en las cuales Jesús nos pueda demandar y pedir grandes cosas. Porque no hemos pasado de las cosas sencillas como orar, como leer la palabra, como congregarnos, y todavía queremos ser promovidos a otro lugar espiritual. 1000 veces no. Hasta que tú no hagas esas cosas básicas, a Jesús le gusta lo básico. Porque Jesús sabe que cuando una persona es fiel en lo básico, Jesús sabe que esa persona va a ser fiel y responsable en lo mucho. Acuérdate que cuando ungieron a David, David estaba haciendo algo básico, estaba cuidando ovejas. Pero David pudo ejercer en lo básico la fidelidad de Dios. Yo me pregunto, hermanos, cuando David derribó a Goliat, David no derribó a Goliat allí mismo. David derribó a Goliat cuidando ovejas. Porque si no estuviera en la Biblia cuando él le dice a Saúl: cuando venía un oso, un león, un lobo, yo se los quitaba de la boca y se los arrancaba y los levantaba a piedras y a palos. David fue forjado su carácter en las cosas básicas. ¿Sabes por qué? Porque David no permitió que las cosas básicas, las cosas cotidianas de la vida, le robaran a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O alguien dice algo para Dios, hermano. Aleluya. ¿Por qué has permitido que se roben a Jesús de tu vida? ¿Por qué has permitido que los problemas se roben a Jesús de tu vida? ¿Por qué has permitido que los problemas impidan que te congregues? ¿Por qué has permitido, te lo estoy diciendo a ti que me estás mirando, por qué has permitido que los problemas impidan que ores? No que reces, que ores. Qué bonito es orar cuando hay problemas. La vida de David me apasiona, la vida del rey David. Yo no me había dado cuenta de esto que voy a decir, apenas me di cuenta este año. No sé si alguien aquí se dio cuenta. El rey David se dice que fue ungido a los 16. A los 16 años. El rey David se dice que derribó a Goliat a los 17 o 18. No importa, un año más, un año menos. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿A qué edad fue el rey David? ¿Alguien me dice a qué edad empezó el rey David a ser rey? A la misma edad que mi Señor Jesús empezó su ministerio, a los 30, él lo dice. Es decir, hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que David, hermanos, digamos así, los mejores años de su vida se la pasó huyendo por la envidia de Saúl. Dios mío, a mí eso me dejó en una sola pieza, porque yo creía que David había sido perseguido a los 30, 40 años. No, a los 19 ya David había empezado la aflicción de los problemas porque lo estaban persiguiendo los demonios. A los 20
David estaba luchando con la tentación. A los 25, David estaba luchando con la persecución, con la tentación. Hermanos, ¿por qué a veces vemos vidas derrotadas, hermanos? Aquí hay mucha gente joven. Esta iglesia es una iglesia joven y de jóvenes. ¿Y por qué muchas veces a los jóvenes uno los ve acobardados? ¿Sabes por qué? Porque se han robado a tu Señor y no sabes dónde lo has puesto. Esa es la salida, esa es la solución. Me dejó en una sola pieza cuando me di cuenta que David había sido rey a los 30 años. Y los que han leído la Biblia, los que han leído la historia de David, los que han leído los salmos cuando él escribe acerca de la persecución, saben, hermano, de la dificultad que ha podido pasar el rey David. Y nada se compara con la dificultad que tú estás pasando, absolutamente nada. David pudo en 2 ocasiones al menos matar al rey Saúl y no lo hizo. Le cortó el manto, la punta del manto, y quedó estupefacto. Los ayudantes, los otros soldados estaban dispuestos y se ofrecían para matar al rey Saúl. Y sabe, les dijo: líbreme de tocar el ungido de Jehová. Aleluya. ¿Sabes por qué el rey Saúl tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque él no permitía que nada ni nadie, las persecuciones, los problemas, la escasez, la enfermedad, le robaran a Jesús. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. En otras palabras, hermanos, si en este libro que usted cree que es la palabra de Dios, ¿cuántos creen que esta es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que este es nuestro alimento verdadero? Entonces, ¿por qué no la lees, hermano? ¿Por qué no tienes hambre de este bello libro, hermano? Que aquí está la vida eterna. ¿Por qué no tienes hambre? ¿Por qué si tienes más hambre de televisión, de redes sociales, y no tienes hambre de este libro? Esto es para ser comido y hacer a la voluntad de Dios. Cuando uno la hace, esto se vuelve amargo. Leerlo en la casa, acostado, con aire acondicionado, es más dulce que la miel. Pero cuando Dios empieza a demandarte cosas, tú tienes que estar dispuesto a seguírtelo comiendo, a hacer la voluntad de Dios. Eso demostraría que no has permitido que se roben a Jesús. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no lo permitas. Este es el mensaje de hoy: no permitas que se te roben a Jesús. No lo permitas. Porque hemos cambiado la dieta, hermanos. Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre todos los días. Usted lo haría. Mientras estuvo en el desierto no hay WhatsApp. En el desierto no hay novelas, no hay televisor, no hay internet. Es increíble, hermano, de verdad ver que muchos cristianos se han dejado robar a Jesús por la tecnología. Se lo han dejado robar. Porque el tiempo que le inviertes viendo televisión, deporte, no se lo inviertes al reino. Porque se te han robado a Jesús y no sabes dónde lo han puesto. Pero el control remoto sí sabes dónde lo dejan en la casa. Se te han robado a Jesús. Por eso es que estamos así. No tenemos pasión con Dios. Y desde ya les voy a decir una buena noticia a la iglesia. Al menos en el mes de octubre vamos a hacer un ayuno hasta las 6 de la tarde. Yo sé que algunos van a venir. Vamos a ver quiénes van a permitir que se roben a Jesús. Hasta las 6 de la tarde, es muy en serio. Ya estoy haciendo la programación. Estoy haciendo qué vamos a orar, quién lo va a orar, por los perfiles, no de Facebook, sino por el perfil espiritual. Que venga y el apoyo que está haciendo en la obra. Simplemente. Pero vamos a hacer un ayuno de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo dijo muy seco, hermano. Lo dijo tragando en seco. Pero vamos a ver ese día. Así que desde ya váyase preparando. Es más, vaya comiendo más desde ahora para que se vaya acumulando ese día. Pero lo vamos a hacer hasta las 6 de la tarde en este lugar. Vamos a hacerlo. Vamos a levantar muchas cosas. Vamos a estar clamando por misericordia de la ciudad, del país. Este país está patas para arriba. Dios mío, usted no se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque ha permitido que se roben al Señor. Y si juega la selección Colombia, pues que juegue. Aquí vamos a ayunar, a orar por los perdidos, a orar por un avivamiento personal y colectivo. Y después de ese ayuno, hermanos, esta iglesia no va a ser igual. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya.
Hemos cambiado la dieta de la palabra sencillamente porque se han robado a nuestro Señor. Decimos que Cristo murió, decimos que su carne y su sangre es verdadera comida, decimos que su palabra es suficiente y más que suficiente, pero a la hora de la verdad, hermanos, simplemente nuestras vidas reflejan que se han robado a nuestro Señor. Ahora sí, devuélvase a Juan 20 y usted se va a dar cuenta allí que hay 5 tipos de actitudes, no sé, o 5 tipos de personas, quizás le pueda decir así, que muestran que Jesús ha sido robado. Evangelio de Juan, capítulo 20. Tanto que uno ha leído este pasaje, ¿verdad? Y solo hasta esta semana vine a caer en cuenta, Dios mío, ¿cómo es posible que esto me lo haya pasado por alto? Evangelio de Juan 20 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, o sea, estaba de madrugada, es con lo que se refiere, era de madrugada, pero a veces está de madrugada, pero está claro, pero fue cuando era oscuro. ¿Sabes quién fue María Magdalena? María Magdalena fue una prostituta. Lucas, el médico Lucas y nuestro hermano Lucas, dice que Jesús le sacó 7 demonios. O sea, el número 7 es bastante, es plenitud. O sea, estaba llena de demonios esta mujer. En otras palabras, esta mujer, después que fue libertada, empezó a servir a Jesús. Y anduvo en el ministerio de Jesús con los discípulos. Ella anduvo organizando cosas. Jesús era un hombre organizado. Jesús delegaba cosas y había siempre mujeres sirviéndole. Maestro, ¿ya comiste? ¿Ya te bañaste? ¿Ya tienes para la comida? ¿Ya te afeitaste? Bueno, Jesús no se afeitaba. Maestro, ya conseguimos el burro que te va a llevar a Arjona a predicar. No, yo me voy a pie. En otras palabras, hermano, estas mujeres le ayudaban a Jesús. Y muchas, dice en la Biblia que algunas podían tener dinero, porque dice que le ayudaban con sus bienes. Entonces, hermano, algunos dicen que esta prostituta, hermano, hay prostitutas que tienen mucho dinero, así como hay brujos que tienen dinero, mucho dinero, son muy ricos, pero así hay brujos y adivinos que son muy pobres también, pero es la generalidad que son muy pobres. Pero a donde quiero llegar fue que esta mujer pecadora, lo más probable que fuese adinerada, esta mujer viendo a Jesús los milagros, esta mujer, hermanos, aunque usted no lo crea, esta palabra oscuridad que está aquí se refiere a un entendimiento de las cosas espirituales. Cuando uno no entiende las cosas espirituales, aún andando con el maestro, es una señal de que se te robaron a Jesús. O sea, ella sabía de que Jesús iba a resucitar porque Jesús se lo había prometido. Y viene esta mujer muy de mañana y se va a cuidar a un muerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen que no nos puede pasar esto? Que haber recibido a Cristo Jesús y todavía están pendientes de los muertos, de lo que me hicieron en el pasado, de lo que me hizo mi marido, de lo que me hicieron en la otra iglesia, de lo que me hicieron aquí, de lo que me dijeron aquí, de lo que se burlaron de mí. Estamos buscando muertos. Yo no escuché nada, hermano. De los problemas que tengo, por los cuales no me dejan orar, está buscando muertos. Hermanos, póngase en lugar de esta mujer. Esta mujer se levanta muy animada, con aceites, con bálsamos, va a la iglesia a hacer el discipulado, pero va a buscar a un muerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen, hermanos, que esto no se parece a nuestras vidas? Cuando venimos aquí religiosamente, escuchamos la palabra, nos gozamos, damos aplausos, gloria a Dios, y salimos de aquí, pero nuestra vida refleja de que se han robado a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque vinimos a buscar al templo a un Jesús muerto. Dígale al hermano, Jesús está vivo. Aleluya. Reacciona, hermano, reacciona. Esto no es solamente para María Magdalena, gente que está espasmada, quieta. No le interesan los jóvenes, las almas que podamos ganar en la calle. ¿Sabes por qué? Porque se te robaron a Jesús. Eso es todo. ¿Sabes por qué no oras como antes? Porque se te robaron a Jesús. ¿Sabes por qué no amas la palabra como antes?
porque se te robaron a Jesús y no te has dado cuenta y no te has sacudido y no has hecho lo posible para salir de ese estado en que estás, porque se te robaron a Jesús y no sabes dónde lo has puesto. Es más, quizás se te perdió la Biblia en la casa. Se te robaron a Jesús. El celular lo dejamos a la vista en la mesa o allí en la cocina, porque lo queremos tener, vea, pendiente. Pero ¿por qué con las cosas de Dios somos muchas veces los más dejados? Su entendimiento era oscuro. Y para completar, esta mujer ve quitada la piedra. Hermanos, acuérdate que ahí habían soldados. Esta piedra no era de fácil quitar. Los soldados no la podían quitar. Acá dice la Biblia que habían soldados en otras versiones, cuidando para que no se robaran. O sea, los soldados, vamos a hacer silencio ahí arriba, alguien que me ayude, los niños, por favor. Los soldados, hermanos, estaban allí para que verdaderamente no se robaran a Jesús. Y viene esta mujer, dice la Biblia, y ve quitada la piedra, y lo que hace es espantarse. En vez de detenerse un momento, hermanos, en vez de detenerse un momento y pensar, ¿qué me está pasando? Aquí hay mucha gente que Jesús les está quitando la piedra de desempleo y no se están dando cuenta. Yo estoy seguro que tú no eres lo mismo que cuando llegaste el 1 de enero o el año pasado o hace tantos años o hace un mes o 2 meses. ¿Sabes por qué? Jesús te está quitando la piedra y tú no te estás dando cuenta. Y lo que hace esta mujer es espantarse. O sea, pareciera, hermanos, que a algunos, como María Magdalena, les gusta siempre tener un muerto adentro. Yo no escuché nada. Dígale al hermano, saca tu muerto. Dígaselo, saca tu muerto, hermano. Entonces ve quitada la piedra y se espanta. Se espanta esta mujer. Y aquí podemos decir, hermanos, que María Magdalena representa los que tienen un encuentro con Jesús. Jesús la liberta. Ellas sirven a Jesús, pero todavía siguen buscando a Jesús en lugares muertos. Hermano, ¿no se parece a usted esto? Que esta mujer se levanta de madrugada. Esta mujer hace un madrugón a buscar su milagro. Solamente. Pero no viene a buscar a Jesús resucitado. ¿No se parece eso, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros aquí, sin salir de estas 4 paredes, muchos aquí se meten en el ayuno que se convocan, ahí sí, para desatar la bendición, para que se me abran las puertas laborales? ¿Y después qué? Está buscando un muerto. Eso no es la actitud del ayuno. Levántate de madrugada, puedes hacerlo, puedes hacer tus madrugones, gloria a Dios, pero que primero sea Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Aleluya. Podemos, hermanos, buscar a Jesús muerto en la religión. La religión tiene a Jesús en una vitrina muchas veces, ensangrentado, en una figura de yeso. Jesús no está muerto, Jesús no está allí. Podemos venir a buscar a Jesús a la iglesia en un servicio frío, a cumplir porque me toca. Porque es que me toca hacer el discipulado y eso ya yo lo sé. Porque hace rato se te robaron a Jesús. Hace rato te robaron a Jesús y no estás haciendo nada para buscar a Jesús verdaderamente. Es Jesús el de la oferta y la demanda, en donde la gente está buscando a Jesús. Y la actitud de esta mujer, este es la primer tipo de persona. Ella va y le avisa a otros. En el versículo 2 dice que ella corrió y fue a Simón Pedro. Me gusta porque aquí le habla el nombre a un hombre, Simón Pedro, pero viene a otro y no le dice el nombre. Algunos dicen que es Juan, que es lo más probable, el discípulo amado, pero no, eso no es lo importante es lo que quiero resaltar ahora. Dice que fue a Simón Pedro, alguien en la iglesia con un nombre, alguien en la iglesia con preeminencia en la iglesia, pero también va a otro en la iglesia sin nombre, pero es al que Jesús ama. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Hermano, la gente que no quiere protagonismo, a esa gente Jesús los ama bastante.
Aleluya. Y viene y dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella no se desprendió de esto porque más adelante usted va a encontrar que dice la misma expresión. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Aquí dice algo que quizás a usted le toque. Los dos corrían para llegar al sepulcro. Pero el énfasis que aquí dice las Escrituras, corrían para ver quién llegaba de primero. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Competencia en la iglesia. ¿Quién quiere estar mostrando que es más espiritual? Ayunar no te hace espiritual, pero pudiera indicarlo. Pero no ayunar, y tú teniendo un corazón humilde y obediente, te puede hacer más espiritual que el que no ayuna. Pero tienes que ayunar, porque Jesús lo ordenó. Que no se meta la competencia en la iglesia. Las iglesias cuando están creciendo, esto se mete. Y la hermanita que llegó tiene voz de soprano y le vamos a hacer la guerra para que no esté en la adoración. Y el hombre, el hermano que llegó tiene pinta de ser un buen predicador. Vamos a taparlo para que no predique, para que no llegue primero que nosotros. Esos son los Pedros en la iglesia. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, los más veloces, los más jóvenes, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, porque de pronto el sepulcro estaba así como hundido en la tierra, vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Hermanos, si a un muerto se lo van a robar todo, ¿qué se roban? O sea, se lo llevan corriendo. O sea, en los tiempos de Jesús los envolvían en unos lienzos. Si Jesús hubiera sido robado, se lo hubieran llevado todo. ¿Ustedes creen que un ladrón lo iba a desenrollar para llevarse el cuerpo de Jesús? Esto no tiene sentido. O sea, en otras palabras, aquí hay una evidencia de que Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿O no? ¿O no? Si se lo robaron, se roban todo. Si a una persona lo entierran con un diente de oro, la persona va arrancando todo, después saca el diente. No es que le va a abrir la boca para ver si se le arranca el diente de oro, como en algunas veces hacen. Arranca es todo. Y si es posible la cabeza, después verá a ver cómo hace. A Jesús no se lo robaron, Jesús resucitó. Acá dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Esto nos habla de que estaban ordenados. Estaba buscando esta palabra y en otras palabras, los lienzos quedaron allí puestos a lo largo de donde estaba Jesús, acostado en la tumba. Es decir, la resurrección de Jesús fue milagrosa, fue del cielo. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos y puestos allí también, o sea, lo veo Jesús, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. El sudario no era una almohada, el sudario era con quien se envolvía. El que se va a robar a Jesús se lo hubiera robado todo y después lo hubiera botado. Esto nos implica que ahí hubo un orden. A Jesús no se lo robaron. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, qué orden del Espíritu Santo, ¿verdad? Enrollado en un lugar aparte. En un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este sí creyó. Los que no tienen nombre en la iglesia, los que siempre andan humildes en la iglesia, no estar buscando figurar, son los que ven y creen las dos cosas al tiempo. Porque se acuerdan de la promesa que les hizo Jesús en el pasado y no están buscando protagonismos en la iglesia. El que está buscando protagonismos en la iglesia, aunque vea, no va a creer. ¿Sabes por qué? Porque a esas personas le robaron a Jesús y no saben dónde le han puesto. Aleluya. Pregúntale al hermano, ¿cómo te llamas?
son los sin nombres en la iglesia. Yo no estoy hablando de que usted disfrace esa apariencia humilde de no querer hacer nada en la iglesia. Ay, para que no me vean. No, eso es pereza, usted no quiere servir. Ellos servían. Si ellos fueron corriendo, es porque ellos estaban dispuestos al servicio. El versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí viene un tercer grupo de personas. O sea, ellos ven la tumba vacía, Juan cree, y dice la Biblia en el versículo 10, que vinieron los discípulos a los suyos. Ahora, mientras ellos iban a los suyos, dígale al hermano, tú eres mío. Tú eres mío. Somos los suyos en la iglesia, los suyos. Aunque no seamos la iglesia perfecta, somos los suyos en la iglesia. Aquí viene otra vez María Magdalena. En el versículo 11, los que no saben dónde han puesto a Jesús son los que siempre se la pasan llorando por los problemas. Yo no escuché nada. Son aquellas personas que los problemas no lo dejan ver. María estaba afuera llorando, junto al cementerio, a un lugar donde entierran los muertos. Y mientras lloraba, miren lo que hacen las lágrimas. Muchas veces las lágrimas pueden hacer ver, pero a veces las lágrimas no nos hacen ver. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas. O sea, cuando uno tiene lágrimas de problemas que no lo dejan ver, cuando uno está centrado en sí mismo, uno va a ver ángeles y no van a saber que son ángeles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice que vio ángeles, dos ángeles sentados. Y me llama poderosamente la atención dónde estaban sentados. La Biblia dice que el versículo 12, que estaban sentados uno en la cabecera y uno en los pies de Jesús. Hermanos, estuve buscando el significado de estas dos expresiones y me dio hasta miedo. O sea, por muchas cosas. Primero, por lo que era María Magdalena. Y segundo, por ver a dos ángeles sentados. Aquí esto no está por casualidad. Hermano, esta expresión de que había un ángel sentado en la cabecera y uno en los pies tiene un significado muy profundo espiritual. Cuando encontré el significado de la cabecera, esto me llevaba, ahí lo dice en la concordancia, dice el significado, o sea, yo lo veo así, o sea, pero el significado era de que la persona que estaba allí había sufrido la pena capital. Y el hecho de que el otro ángel estaba en los pies, le estaba indicando servicio. Quizá usted diga, bueno, ¿yo cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo pudo entender María Magdalena? Sencillamente, María Magdalena, al igual que tú y que yo, estábamos condenados a la pena capital, al infierno, y como hubo un hombre que murió por nuestros pecados, nuestra vida debe estar dedicada al servicio del Rey de Reyes, hermano. Aleluya. Aleluya. Este es el tercer tipo de personas. Son los que las lágrimas, los problemas, las preocupaciones no dejan ver al resucitado que tenemos dentro. Entonces, ¿dónde el cuerpo de Jesús había sido tomado? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Dígale al hermano, ¿por qué lloras? Hermano, porque no tengo empleo. Hermano, no tengo novia. Hermano, no tengo esposo. Dígale otra vez, ¿por qué lloras? Aleluya. ¿Por qué lloras? Las puertas se están abriendo laborales en la iglesia. Los muros están cayendo. Mi hermano Rafa está estrenando trabajo. Aleluya. Fueron 9 meses de estar, ahora lo está alumbrando las oraciones que él hizo. Queremos los milagros sin estar pagando el precio en oración. Y ahí se están abriendo. Mi hermana Ana Paola también está trabajando también. Y hay otros allí que están pendientes, pero sé que no quieren que yo diga porque quieren tenerlo reserva. Pero los muros están cayendo. ¿Cuántos le aplauden al Señor?
Aleluya. ¿Por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, otra vez, ¿verdad? Y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Miren lo que hacen las lágrimas de los problemas, de las preocupaciones. No nos hacen reconocer a Jesús. ¿Cuántos reciben el mensaje? O sea, ven ángeles y no se dan cuenta que son ángeles. Pero ahora ve a Jesús y tampoco se da cuenta que ve a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene problemas y uno está preocupado y preocupado y preocupado, lo que está pasando es que tú te estás poniendo de primero y no Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Aleluya. Mucha gente aquí tiene a Jesús enfrente y no se están dando cuenta. ¿Saben por qué? Porque Jesús está revelado en la palabra. ¿Qué quiere? Que se te aparezcan ángeles para ahí sí creer. Me atrevo a decir que con los problemas que tienes se te aparecen ángeles y ni siquiera te das cuenta que son ellos. Lo que hace es rezarle a los ángeles. Y los ángeles no es para eso, hermano. Los ángeles son mensajeros. Aquí están dando un mensaje. Los ángeles no son para pedirles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella estaba pensando, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Lo mismo que le dijeron los ángeles. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Aquí podemos aplicar dos cosas. O sea, era el que cuidaba el cementerio. En otras palabras, ella estaba confundiendo a Jesús con cualquier cosa. Pero también esto nos enseña que Jesús puede tener la apariencia del más humilde aquí en la iglesia. Aún del mensaje más humilde en la iglesia. Aquí está Jesús en esta iglesia, hermano. No menosprecie la palabra que se está predicando, porque quien lo está predicando es el hortelano. No menosprecie la palabra de los jóvenes, porque quien lo predica es el hortelano, el más humilde en la iglesia. No menosprecie nada de lo que se haga en la iglesia, hermano. Aún de las cosas más pequeñas que diga el hortelano en la iglesia, le va a servir para usted, para su vida. Aleluya. Ella pensando que él era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, o sea, ella todavía pensando que se lo habían robado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Qué tremendo, ¿eh? O sea, yo me imagino que Jesús tenía una manera especial de decir María, porque cuando ella dice María, ella lo reconoce. O quizá le dijo Mayo. Qué tremenda confianza. O le dijo Jonatico, deja de llorar. ¿Ah? Jonatico, maestro. O sea, por lo menos ella reconoció que ella era el maestro, pero que no era Jesús. ¿Sabes que hay gente en la iglesia que solamente conoce a Jesús como el maestro? Qué buen mensaje el domingo. Excelente el mensaje. Excelente exégesis bíblica del hortelano. Aleluya. Pero todavía no tienen la experiencia de que Jesús es su Señor y Salvador. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Así hay mucha gente creyendo, hasta ateos, que ven a Jesús como alguien histórico meramente, un buen maestro. Jesús fue un buen maestro. ¿Y tú lees la Biblia? No, porque eso fue escrito por hombres. Porque Jesús es un maestro, solamente un maestro. ¿Sabes, hermanos? Que no nos convirtamos en Jesús en un buen maestro. Oiga, aprendí bastante al discipulado. ¿Y de qué te ha servido para tu vida? De nada, porque solamente el profesor de discipulado es un buen maestro. Hay gente que le dice a la Biblia un buen libro. ¿Sabes qué? Esa gente no lee la Biblia. Solamente se han quedado con un buen libro. Entonces ella viene y le dice Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre, a mi Padre, mas ve a mis hermanos. O sea, Jesús estaba diciendo que no la tocara. ¿Por qué? Porque aunque ya Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado, Jesús le estaba enseñando a ella y a la iglesia
que no nos acostumbremos a un Cristo resucitado viéndolo, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos revela a Jesús. En pocas palabras, esto es lo que le estaba diciendo a ella, a esta mujer: no te acostumbres a ver mi cuerpo, acostúmbrate a verme a mí a través de mi Espíritu Santo, que se los voy a dejar, iglesia. Hay gente quizás aquí que pueda y quiera tener una experiencia mayor con Jesús. No, todo Jesús está revelado en las Escrituras. Y el conocimiento que el Espíritu Santo te revele por medio de las Escrituras, porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. No necesitas más nada. No necesitas comprar aceite ungido, no necesitas comprar saumerios. Tú no necesitas nada de eso. Solamente necesitamos a nuestro precioso Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Aleluya, no me toques. No estés acostumbrada a estar buscando a Jesús entre los muertos. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo al Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Miren la encomienda que ella le da. Ya ella tiene, hermano, la experiencia de la resurrección. Cuando uno tiene la experiencia de la resurrección, uno les lleva la buena noticia a los hermanos y a los evangelismos. Y no le da pena repartir volantes en los evangelismos. Y no se queda en la casa viendo televisión o haciendo cualquier cosa. Alguien dice amén, o aleluya, o ayayay, hermanos. Miren lo que dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, ahora sí, ¿verdad? Ya tiene la revelación de la resurrección, las nuevas de que había visto al Señor. Fíjense, antes lo había visto y no lo reconocía. Ahora dice al Señor que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, aquí lo resalta, estando las puertas cerradas. Aquí hay gente que tiene las puertas cerradas. Si los que tienen las puertas cerradas en lo económico, en lo sentimental, no claudican, se les va a aparecer no la Virgen, sino Jesús. Aleluya. Porque ¿cómo entra Jesús en un lugar de puertas cerradas? Jesús traspasa los cuerpos. Esto será una de las características de nuestros cuerpos resucitados. Aleluya. Esta será una de las características, yo lo dije, la velocidad. Vamos a traspasar cuerpos. O usted no se ha dado cuenta, los que han estudiado el milenio, no va a haber ningún medio de transporte. Yo no escuché nada. En el milenio no va a haber ningún medio de transporte. ¿Cómo vamos a hacer para ir a Jerusalén? Porque usted va a ir a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir, hermano? ¿Alguien me puede decir cómo va a ir a Jerusalén? ¿Ah? ¿Tú sabes? Volando. Yo no escuché nada. Vas a ir volando a Jerusalén o caminando rápido, pero vas a llegar en 5 minutos. Porque esto es una de las características de los cuerpos glorificados. Entonces viene Jesús resucitado. La gente que tiene las puertas cerradas aquí en la iglesia, hermanos, manténganse en oración. Ellos estaban orando. Ellos estaban en comunión. Manténganse en comunión los que tengan la puerta cerrada. No anden descuidados espiritualmente. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. No importa que tengas miedo. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les dijo, les mostró las manos y los costados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo Jesús. Dios mío, no pude encontrar, la verdad, una explicación más grande a esto. Pero Jesús, mostrándole las evidencias de que Él era el que había muerto, le mostró las manos y a los costados. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros, como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló el Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les son remitidos, y a quienes les retengan los pecados
les son retenidos. Esto no nos habla de que la iglesia tiene el poder de perdonar pecados. No, 1000 veces no. Esto nos habla de que la iglesia sí tiene el poder para decir, arrepiéntanse, que hay uno que tiene el poder para perdonar pecados. Porque si esto fuera así, el perdón de los pecados lo encontraríamos en Hechos, en las cartas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay ningún caso que ningún hombre, que hombre alguno perdone pecados. El único que tiene la potestad de perdonar pecados se llama Jesucristo. Pero la iglesia tiene la misión de decir a la gente, arrepiéntanse, Cristo viene pronto, pídanle perdón al Señor por sus pecados. Pero aquí viene el último grupo de personas. De pronto usted se encuentra aquí en este lugar. Aquellas personas que le robaron a Jesús y no saben dónde le han puesto. Dice que estaba Tomasito, uno de los 12, llamado, ¿qué dice ahí? ¿Sabe lo que es el Dídimo? El mello. O sea, Tomás tenía un hermano gemelo, pero Tomás era discípulo de Jesús. O sea, le decían el mello. Es tremendo, ¿ah? El mello no estaba cuando Jesús vino. Número 1, ¿quiénes son los Tomás en la iglesia? No, o sí, pero ahora mismo, en este versículo, los que no están cuando otros sí están. Yo no escuché nada. Los que nunca vienen a la iglesia cuando la mayoría sí viene a la iglesia. Esos son los Tomases en la iglesia. Aquí me dice mi Biblia esto. Puede ponerse molesto conmigo, pero le estoy hablando en un lenguaje coloquial de lo que dice la Biblia. Aquí dice, no estaba, te lo voy a decir en cámara lenta, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ojalá hubiera estado en el servicio. Son los que se los dicen así. Me lo perdí, pero lo voy a escuchar por internet. Son los que dicen así. Nunca están cuando Jesús viene. Los ayunos más poderosos que he visto en la iglesia es cuando mucha gente no está. Los servicios más bonitos de los jueves es cuando poquitos vienen. Aleluya. Dígale al hermano, no seas como Tomás. Congrégate. Aleluya. Y le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Hermanos, ¿ustedes creen que esto es mentira cuando 10, 11 personas le dicen a uno, miren lo que nos pasó en la iglesia? Hermano, ya hay una evidencia de que algo fue verdad. Pero viene la dureza del corazón de Tomás y le dice, si no viere con mis manos la señal de los clavos. Estoy seguro que si Jesús se le aparece así, en carne y hueso, hasta lo reprenden, hermano. Estoy seguro. Si no viere la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, en su llaga, no creeré. 8 días después, o sea, los Tomases son los que vienen a la iglesia cada cuánto, hermano. Gloria a Dios. Aquí lo dice la Biblia, hermanos, lo siento mucho. Lo siento mucho. Si me tira alguna maldición, vea, lo siento mucho. 8 días después estaban otra vez reunidos adentro y con ellos estaba Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, gloria a Dios. Algo Dios está hablando en esta mañana. A los que tengan puertas cerradas aquí, Jesús se les va a poner en medio. Las puertas cerradas traen angustia y esto no estaba en el mensaje. Y les dice, paz a vosotros. Los que tengan problemas, Dios te va a decir paz. Vas a salir de aquí con mucha paz. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Luego dijo a Tomás, hermano, esta escena sí me hubiera gustado verla. Jesús se les dice, por eso Jesús dice, pedid y se os dará. Y Jesús le cumplió a cabalidad lo de Tomás. Yo me imagino Tomás metiendo los dedos en las llagas. Y Tomás fue desafiante. Tomás fue desafiante, de verdad. Aunque se digan cosas negativas de Tomás, yo veo en Tomás cosas buenas. Aunque se congreguen cada 8 días, yo no escuché nada. ¿Sabes? Cuando Jesús lo querían matar, se los dejo de tarea. Cuando le dijeron los discípulos a Jesús, no desciendas a Jerusalén porque te están esperando los fariseos. No sé si usted se acuerda de este pasaje. El único que dijo,
descendamos para que también muramos contigo. ¿Saben quién fue? Tomás. Búsquelo en su Biblia, porque mi Biblia todavía está. Pero desciende a la iglesia a congregarte también para morir con Jesús. No es que te quedes encerrado en tu casa. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Espero ver más gente los jueves aquí, hermanos. Entonces Tomás respondió y le dijo: qué bueno, Señor mío y Dios mío. O sea, Jesús es Dios. Hermano, resalte este versículo, porque en esta Biblia y en la Biblia de los testigos de Jehová está idéntico, y está con D mayúscula. Y en 1 de Juan 5:20 también está idéntico, con D mayúscula. Es decir, que en la Biblia de los testigos de Jehová aparece de que Jesús es Señor y Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Él es Dios. Jesús es Dios. Aleluya. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que creen a la palabra de Dios, hermano. No es que después de los milagros ahí sí vamos a creer. Bienaventurados los que creen a la palabra, es lo que está diciendo Jesús. Bienaventurados los que creen a la palabra, los que no vieron y creyeron. Hizo además, esto no está en el mensaje, pero simplemente quiero terminar con esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Y el objetivo de esta predicación y de toda la Biblia debe ser: estas cosas se han escrito, estas cosas se han predicado. Lo que se ha predicado esta mañana es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hermano, vamos a aplaudirle al Señor. Aleluya. ¿Dónde han puesto a mi Señor? No permitas ya que los problemas nos roben a Jesús. No lo permitas. Ni que las enfermedades nos roben a Jesús. No permitamos más que los problemas económicos nos roben a Jesús. No permitamos más que los problemas familiares nos roben a Jesús. Vamos a levantarnos, los María Magdalena, los discípulos y los Tomasitos aquí en esta iglesia, y vamos a orar.